Un ratito no me voy a... Vamos a hablar del caso clínico, ¿cierto? A ver. Se trata de un paciente de 68 años, varón, diabético, hipertenso, que ingresa por una sepsis por neumonía adquirida en la comunidad, con hipotensión severa, ¿no? Con una presión arterial media de 55 milímetros de mercurio. Durante la evolución presenta oliguria, que es más o menos de 0,4 mililitros por kilo por hora. La creatinina sube de 1 a 3,2 y el boom a 68 miligramos por decilitro. ¿Qué podemos concluir de esta información? De que el paciente es un paciente con enfermedades crónicas, ha sufrido una descompensación de de su salud que, como dijimos, se caracteriza por la presencia de estas enfermedades crónicas, por una infección, por una neumonía que le está afectando todo su estado general, ¿no? Está provocando hipotensión, no sabemos si será precisamente por la sepsis o lo que se llama hipotensión inducida por sepsis, que es la hipotensión que responde a los fluidos, ¿no? Y durante la evolución está presentando, entre otras cosas, este compromiso de la función renal, ¿no? Caracterizada por dos presentaciones. Uno que es la oliguria, disminución del volumen urinario, y otra es por aumento de los productos nitrogenados, ¿no? La creatinina ha subido de 1 a 3,2 en la evolución, y el boom, que es el nitrógeno de la urea. Como ustedes saben muy bien, la fórmula de la urea es CONH22, ¿no? El boom no es más que ese nitrógeno que forma parte de esa molécula. Si vemos el peso molecular de la urea, veremos que más o menos el nitrógeno forma es la tercera parte de ese peso molecular. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, la urea en general, tendríamos que multiplicar este valor por 3, ¿no? Que va a salir más o menos 204, ¿no? Y eso sería el valor de la urea. La creatinina, ya saben, su valor normal es hasta 1, el de la urea su valor normal es hasta 40 o 50, dependiendo del laboratorio, ¿no? Muy bien, entonces más o menos es así. Estamos analizando la presentación de de este caso clínico, ¿no? En donde el compromiso renal por la sepsis y por la condición de fondo diabético e hipertenso están descompensando, ¿no? Al menos la función renal en un inicio y de forma mucho más importante. Al inicio tenía un sodio sérico de 140, un potasio de 5,8, ¿no? El potasio ya estaba más o menos alto, la creatinina de 3,2, ¿no? Que fue con lo que ingresó. El 1 es probablemente lo que tenía en forma ambulatoria, y el boom en 68 miligramos por decilitro. La orina tenía un sodio urinario de 55 miliequivalentes por litro, una creatinina urinaria de 40 miligramos por decilitro, una osmolaridad urinaria de 320 miliosmoles por kilo, y en el sedimento urinario había cilindros granulosos. Saben ustedes que cuando se examina la orina, un examen completo de orina consta de las características macroscópicas, color, olor, aspecto, etcétera. La evaluación con la tira reactiva, en donde se ve la presencia de proteínas, de glóbulos rojos, de nitritos, de cuerpos cetónicos, etcétera, y la, el examen del sedimento urinario luego de haber sido centrifugada la muestra, ¿no? Entonces, es más o menos lo que se encuentra. ¿Por qué estos valores de sodio, creatinina, no es para osmolaridad, no es para complicarnos la vida, sino porque entendemos
que si esto es una insuficiencia renal con un componente agudo, es decir, era un riñón que estaba funcionando más o menos bien antes de este episodio, entonces viene un episodio, viene un compromiso que le afecta el riñón, entonces el riñón se va a defender. ¿Y cómo se va a defender? De la deshidratación, por ejemplo, o de la disminución de la perfusión renal que puede tener este paciente. ¿Cómo se defiende? Se defiende concentrando la orina, ¿no? Es algo bastante lógico, ¿no? Por ejemplo, si yo corro una maratón, si yo estoy caminando en el sol, etcétera, no consumo agua, voy a orinar y voy a orinar una orina más concentrada, más amarilla. ¿Por qué? Porque el estado de hidratación este, eh, se ve comprometido y el riñón, como un mecanismo de defensa, trata de ahorrar agua y sodio, ¿no? Agua y sodio. Y eso se configura macroscópicamente como una orina muy concentrada, muy amarilla. Doctor, mi orina está muy concentrada, está muy amarilla. Eso es lo que va a decir les va a manifestar el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el sodio urinario? Si es que yo estoy deshidratado, me están diciendo de que tengo que ahorrar sodio es ahorrar agua y evitar una mayor deshidratación. Entonces, al ahorrar sodio, el sodio urinario va a estar disminuido, va a estar disminuido, ¿no? La osmolaridad, que es la concentración de la orina, la osmolaridad, el peso específico o la densidad, que más o menos representan lo mismo, van a configurar igual una orina muy concentrada. Por lo tanto, la osmolaridad va a estar aumentada, ¿no? Va a estar aumentada. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo, ¿no? En líneas generales, hay formas mucho más específicas que ahora las vamos a ver para poder determinar exactamente cómo es que si efectivamente este riñón está concentrando la orina como un mecanismo de defensa. ¿Y qué pasa después, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un anciano que se deshidrata porque tiene diarrea y no tiene acceso al agua porque no puede caminar, etcétera, y se sigue deshidratando y no se repone el agua que está perdiendo? Entonces el riñón va a colapsar. De tener un trastorno funcional, que es lo que hemos descrito hasta ahora, ya va a tener un trastorno histopatológico, un trastorno estructural. ¿Qué pasa? Eh, Constitucionalmente, la unión de la corteza del riñón con la médula, ¿no? Esa unión es la que proporcionalmente está menos irrigada. Normalmente, entre comillas, está menos irrigada. De manera que cuando hay una disminución de la perfusión renal, como es lo que estuviese padeciendo este paciente, es la primera zona que se va a infartar, que se va a necrosar, porque no ha habido este, eh, reposición de agua. En un inicio no había, en un inicio el riñón empezó a defenderse, que es, parece en el punto en el que está, eso lo vamos a ver, y después, como ya no hubo forma de suplir el agua que le faltaba, ya hubo un trastorno estructural que configuró lo que se llama necrosis tubular aguda, ¿no? Necrosis tubular aguda, lo que pasa es que el riñón pierde la capacidad de concentrar la orina. Es decir, el hecho de que yo esté deshidratado, hipotenso, ya le interesa muy poco o nada al riñón y por lo tanto bota todo el sodio que puede, sin ningún tipo de restricción. La osmolaridad está más o menos normal o disminuida, por lo que no puede concentrar la orina y todo eso hace de que sea más eh, complicado el proceso. Es decir, una insuficiencia renal aguda empieza como un trastorno funcional, lo que se llama una insuficiencia renal aguda prerrenal, en la que el riñón mal que bien concentra la orina
no se puede hidratar al paciente por cualquier razón que pueda ser, y esa insuficiencia renal aguda prerrenal o funcional pasa a ser ya estructural, lo que se llama una necrosis tubular aguda. ¿En qué punto estará este paciente? A simple vista parece que ya tiene una necrosis tubular aguda, pero vamos a mirar. El hemograma, una hemoglobina de 9,2, la leucocitosis que tiene como consecuencia de la sepsis, ¿no? Tiene una anemia multifactorial y ¿por qué será esa anemia? ¿Para qué nos sirve la hemoglobina? Nos sirve para ver si es que esta es una insuficiencia renal aguda predominantemente aguda, perdón, esta insuficiencia renal es predominantemente aguda, y en este caso no habría anemia porque la insuficiencia renal aguda no llega a producir anemia por compromiso renal, o es ya una insuficiencia renal crónica. Bueno, tiene 9,2. Es un poco difícil de interpretar en qué estado estamos, si es una crónica o es una aguda, o lo que es más frecuente, ¿no? Es un paciente con insuficiencia renal crónica que por la sepsis y por la neumonía, esta insuficiencia renal crónica se ha agudizado. Entonces tenemos lo que es más frecuente de ver, una insuficiencia renal crónica agudizada. La ecografía, ¿no? Muestra unos riñones más o menos sin alguna característica importante, ¿no? La ecografía, ¿para qué nos sirve? Primero para ver el tamaño, ¿no? Para ver el tamaño. Si el tamaño está adecuado para su talla fundamentalmente, quiere decir que el problema es agudo, porque cuando hay una disminución del tamaño de los riñones, el problema generalmente es crónico, porque es un proceso ya muy largo. Después nos sirve para ver si es que hay obstrucción de la vía urinaria, por una lixiasis, por hipertrofia de próstata, por un coágulo, obstrucciones extrínsecas, que tampoco tienen, porque la obstrucción se traduce clínicamente en hidronefrosis, ¿no? Entonces, esta ecografía nos hace pensar más en un problema agudo, ¿no? Porque la ecografía está básicamente, ¿no? Los riñones de tamaño normal, la diferencia córtico-medular conservada y no hay hidronefrosis. Entonces, punto a favor de la insuficiencia renal aguda. Entonces, acá tenemos dos dudas que vamos a tener que ir dilucidando. Primero, ¿esto es insuficiencia renal aguda? ¿Es insuficiencia renal crónica o una combinación de ambas? Y segundo, si es insuficiencia renal aguda, estamos en un estadio funcional prerrenal en donde todavía el riñón concentra la orina, o estamos en un estadio estructural funcional, una necrosis tubular aguda. ¿Y esto para qué nos sirve? No nos sirve para fastidiar la paciencia ni para alardear de lo que sabemos ni nada por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si es prerrenal, funcional o necrosis tubular aguda, nos va a tener impacto sobre el tratamiento. Si es un problema prerrenal funcional, con mucha mayor confianza vamos a hidratar al paciente, porque va a haber una respuesta de diuresis del riñón, por parte del riñón. En cambio, si ya es una necrosis tubular aguda, tenemos que ser mucho más claros en la hidratación, porque toda la hidratación que demos probablemente no se traduzca en diuresis. Y eso en un paciente de 80, 70 años sí es problemático porque le puede provocar congestión pulmonar, sobrehidratación, ¿no? Entonces sí es muy importante. Además del pronóstico, ¿no? Del pronóstico. Un problema funcional se soluciona pues en horas, y una necrosis tubular aguda se soluciona primero parcialmente, ¿no? Es un poco raro que se solucione totalmente o que regresione totalmente, y en segundo lugar demora días para solucionar. Entonces, acá estamos, si es prerrenal, intrínseca o posrenal. Acá posrenal, obstrucción no es, ¿no? Por la ecografía. Entonces, estamos entre prerrenal o necrosis tubular aguda, ¿no? Si ha tenido hipotensión prolongada y tiene 68 años, por supuesto, la primera posibilidad es de que sea una necrosis tubular aguda. Es diferente que tenga hipotensión prolongada o deshidratación severa una persona de 20, 25 años, ¿no? Que tiene un riñón más o menos sano, a que la tenga una persona de 70 años, ¿no? Y encima hipertensa y diabética.
es mucho más, es un riñón mucho más lábil, o es un riñón que ya tiene un daño de fondo. Entonces, entre prerrenal e postrenal lo podemos descartar por la ecografía. Prerrenal o intrínseca, más nos vamos hacia una necrosis tubular aguda. O sea, el segundo punto, una insuficiencia renal aguda intrínseca. O mejor dicho, una insuficiencia renal crónica agudizada. Entonces acá tenemos la comparación, ¿no? Prerrenal es una hipoperfusión reversible, ¿no? La fracción excretada de sodio, eso es lo que vamos a ver en un momento, es en la prerrenal el riñón está tratando de ahorrar sodio, por lo tanto la fracción excretada es menos del 1%. En la necrosis tubular aguda ya no, ya perdió la capacidad de ahorrar sodio, de ahorrar agua, entonces la fracción excretada de sodio, el FENA que están leyendo ahí, es normal o inclusive alto, ¿no? Más del 2%. El mismo razonamiento, el mismo fundamento se da con la fracción excretada de urea, ¿no? Que en la prerrenal yo estoy tratando de ahorrar, de disminuir la eliminación de urea, a diferencia de la necrosis tubular aguda. Dentro de esas dos fracciones excretadas, la más precisa es la fracción excretada de sodio. ¿Por qué? Porque la fracción excretada de urea, el problema que tiene es de que se ve influenciada, por ejemplo, por el uso de diuréticos. Eso varía el valor y nos puede dar valores que no correspondan al procedimiento. La osmolaridad igual, urinaria igual, si es prerrenal, es un riñón que está concentrando la orina, que la está concentrando, y si es necrosis tubular aguda ya no lo concentra, ¿no? En la necrosis tubular aguda hay cilindros granulosos porque la orina se vuelve más concentrada, entonces las proteínas de Tamm-Horsfall que habitualmente están en los túbulos, no se diluyen y aparecen clínicamente en forma de cilindros en el sedimento urinario, ¿no? Después está la relación urea-creatinina, o sea, en la insuficiencia renal aguda prerrenal hay una disociación urea-creatinina. ¿Qué es eso? O sea, la urea sube proporcionalmente más que la creatinina. La relación más o menos es de 40 a 1. La urea normal es 40 y la creatinina es 1, de 40 a 1. Entonces, en la insuficiencia renal prerrenal, sube más la urea, de manera que esta relación aumenta, se vuelve más de 20. Y en necrosis tubular aguda está disminuida, ¿no? Muy bien, ¿cómo se logra la fracción excretada de sodio? Es el sodio urinario por la creatinina plasmática dividida por el sodio plasmático entre la creatinina urinaria por 100, ¿no es cierto? Eso es la fracción excretada de sodio. O sea, esto nos va a dar un valor mucho más preciso que el simple hecho de ver el sodio urinario, que nos puede parecer alto, normal o bajo. ¿Por qué? Porque el sodio urinario puede tener muchas variaciones. Por ejemplo, depende de lo que he comido. Si he consumido mucho sodio, mi fracción excretada de sodio va a ser mayor, ¿no? Por eso que, por ejemplo, para medir, para ver si es que el paciente hipertenso está realmente controlando su presión arterial, mejor dicho, está realmente llevando a cabo su tratamiento, le medimos el sodio urinario. Entonces, si el sodio urinario está elevado y el paciente me dice, no, si yo hago dieta, no como sal, etcétera, eso no es muy creíble porque si no, no tendría ese sodio urinario. Entonces, el sodio urinario nos ayuda, por ejemplo, entre otras cosas, para ver la calidad de dieta que está haciendo. Pero para este problema de la insuficiencia renal aguda, la fracción excretada de sodio es muchísimo más exacta, ¿no es cierto? Entonces, este paciente tiene una fracción excretada de sodio de 3,1%. O sea, no está ahorrando sodio. No está ahorrando sodio. Menos de 1% es prerrenal o funcional, más 2% más es necrosis tubular. Si tiene 3,1%, entonces es compatible con necrosis tubular, ¿no? Ni hablar. Entonces ya la cosa se está yendo más hacia el lado de la necrosis tubular.
Aquí hay este gráfico que nos ayuda también a concluir lo mismo, ¿no es cierto? Prerrenal, estoy ahorrando sodio, menos del 1% del FENA, necrosis tubular aguda, más del 2%. La fracción excretada de urea urinaria por creatinina plasmática dividido por urea plasmática por creatinina urinaria por 100. Resultado, fracción excretada de urea 35%, ¿no? Menos de 35% prerrenal, 50% necrosis tubular aguda, 35 a 50 zona gris. Entonces más nos da, aunque no es un valor muy preciso, pero más nos da el hecho de que sea necrosis tubular. Como dije, el problema de la fracción excretada de urea, que por ejemplo los diuréticos la pueden alterar, ¿no? La pueden alterar. Entonces ustedes están viendo que los auxiliares corresponden con el cuadro clínico. El cuadro clínico sigue siendo, digamos, la principal arma para hacer el diagnóstico, la principal arma. Esto de acá nos ayuda un poco para ver hacia qué lado, pero si uno no tuviese nada de esto digamos, analiza el cuadro clínico, puede concluir también que es una necrosis tubular. Muy bien, entonces nos vamos a la gasometría arterial, a los análisis de los gases arteriales, ¿no es cierto? Ya me han enseñado el día de ayer que el estado ácido-base, es decir, la concentración de hidrogeniones, es decir, el pH de 7.35 a 7.45, es gobernado fundamentalmente por dos órganos, ¿no? O hasta por tres, los buffers, el pulmón y los riñones. Si este paciente estamos sospechando de que tiene necrosis tubular aguda, es una forma de presentación de insuficiencia renal aguda, por lo tanto, el riñón debe estar cojeando a la hora de este, controlar el pH, ¿no? El pH. Entonces vamos a ver si es que eso realmente está sucediendo analizando los gases arteriales. Ayer también hablamos que hay un orden para leer o para analizar los gases arteriales. pH de 7.28, eso se llama acidemia. Acidemia. Muy bien. Un bicarbonato de 14, entonces eso se llama acidosis metabólica, ¿no? Que es característico de una insuficiencia renal. El paciente tiene acidosis metabólica. Y el PCO2 de 30 tiene, a ver, 14 por 1.5, 21 más 8, 29, está, digamos, dentro de lo esperado el PCO2, ¿no? Entonces lo que tiene es acidosis metabólica. La acidosis metabólica está tratando de corregirse por la presencia de una alcalosis respiratoria que no llega a ser tal y que no llega a compensar. ¿Por qué no llega a compensar? Porque el pH está en 7.28. Si estuviese entre 7.35 y 7.45, pensaríamos que se está controlando. Diagnóstico, acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Ahora, después de eso, la acidosis metabólica le encontramos el apellido materno, ¿no? La acidosis metabólica es por exceso de carga ácida, porque hay mucha carga ácida, o porque está perdiendo bicarbonato el riñón u otra parte del órgano. ¿Para qué? Para diferenciar uno de otro, ¿qué nos ayuda? El anion gap. El anion, el anion gap es para repetir lo que dijimos ayer. Las cargas positivas en mi cuerpo son iguales a las cargas negativas. Siempre hablando del extracelular, del intravascular específicamente. Entonces, en el intravascular, mi principal carga positiva es el sodio y mis principales cargas negativas son el cloro y el bicarbonato. Lo que pasa es que dentro de las cargas positivas también están las proteínas que están en mi sangre. Pero este tipo de proteínas son muy difíciles de medir desde el punto de vista de su carga eléctrica, entonces no se miden. Por lo tanto, se configura una diferencia, una brecha, un anión a favor de las cargas positivas
que es falsa, que es una pseudo diferencia dada porque no puedo medir la cantidad de cargas positivas por las proteínas. Entonces, esa diferencia se llama anion gap, brecha, diferencia gap, ¿no? Y que es más o menos 8 más o menos 4, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando el anion gap, cuando la acidosis metabólica se acompaña de anion gap alto, más de 12, entonces puedo yo decir de que esa acidosis metabólica es por exceso de carga ácida. Cuando el anion gap es normal, entre 8 y 12 o menos, entonces puedo decir que esa acidosis metabólica es por pérdida de bicarbonato, que puede ser en el riñón, por ejemplo, la acidosis tubular renal, o extrarrenal en la vía digestiva, que es una cosa un poco más rara. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene acidosis metabólica con anion gap elevado, es decir, exceso de carga ácida. ¿Qué ácido será? Hay, como dijimos, hay dos tipos de ácidos, ¿no es cierto? Uno son los ácidos volátiles, que es el CO2, que se generan más o menos entre 15.000 y 20.000 milimoles por litro al día, ¿no? Y que en este caso no sería ese punto, porque si no lo que tendríamos sería acidosis respiratoria, que no la hay. Entonces, estamos dependientes de los ácidos fijos o no volátiles, que más o menos son entre 15 a 20 miliequivalentes por litro por día, que es lo que se elimina la orina, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal aguda es la que me está ocasionando la acidosis, ¿no? ¿Por qué? Por la misma uremia, que es el cuadro clínico, o porque, por ejemplo, está predominando el metabolismo anaerobio, ¿no? El metabolismo anaerobio. Es decir, se está formando lactato. Está formándose lo que se llama acidosis láctica. Acidosis láctica. Entonces, ¿cuál de las dos será, la uremia o el lactato? Este punto nos sirve para decir de que es imposible que haya insuficiencia renal aguda, es imposible que haya insuficiencia renal aguda perdón, es imposible que haya acidosis metabólica, es imposible que haya acidosis metabólica sin insuficiencia renal, sin insuficiencia renal. Es decir, si yo estoy séptico, una sepsis severa, ¿no es cierto? Eso genera un aumento en el catabolismo proteico, por ejemplo, un aumento de la carga ácida. Eso no se va a traducir clínicamente en acidosis metabólica en tanto mis riñones estén funcionando bien. Tiene que empezar a funcionar mal mis riñones para que recién se configure clínicamente una acidosis. ¿No es cierto? Entonces, acá hacemos el análisis paso a paso, ¿no? pH bajo, acidemia, bicarbonato bajo, acidosis metabólica, PCO2 bajo, aunque está, digamos, normal, compensación respiratoria, ¿no? Cuando hay acidosis metabólica, el PCO2 se tiene que corregir, se tiene que corregir. Entonces el bicarbonato medido se multiplica por 1.5, se suma 8 y más menos 2 es el PCO2 esperado. Entonces este paciente va a ser 14 por 1.5, 21 más 8, 29 más menos 2, entre 27 y 31. Pues tiene 30, por eso que no tiene acidosis, o perdón, alcalosis respiratoria, no tiene, ¿no? Y la compensación respiratoria no es la adecuada, porque si no el pH estaría normal, ¿no? Se habla de una compensación cuando el pH se normaliza. Entonces, ¿cómo ha sido este asunto? El paciente se ha puesto séptico, la sepsis y la deshidratación probablemente le han ocasionado insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda me ha producido acidosis metabólica. Por lo tanto, el trastorno primario es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica. Para la acidosis metabólica, yo trato más o menos de contrarrestarla. ¿Cómo? Empiezo a hiperventilar, ¿no? ¿Para qué? Para provocar alcalosis respiratoria. Y acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, más o menos
compensar el pH, que no se llega a compensar. Entonces, si este paciente tuviese alcalosis respiratoria, ese sería el trastorno secundario, secundario a la alcalosis, a la acidosis metabólica, que es el primario, ¿no? Y no compensatorio, ¿por qué? Porque el pH no se compensa, no se normaliza, ¿no? Entonces, este paciente tenemos una acidosis metabólica más anion gap alto, ¿no? ¿Por qué? Por retención de ácidos fijos o no volátiles, por la insuficiencia renal, y probablemente por hipoperfusión séptica. Probablemente sean los dos. No nos dan el valor del lactato como para poder saber cuál es el que es más importante, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la acidosis metabólica en la necrosis tubular aguda? Es decir, en la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo es? ¿No es cierto? Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Una disminución de la función renal. Hay retención de ácidos fijos o no volátiles, 15 a 20 miliequivalentes por día que produzco, más o menos con una dieta occidental. Esto me produce uremia. La uremia es el cuadro clínico dependiente de la insuficiencia renal. La uremia no es aumento de la urea, sino es el cuadro clínico, el síndrome, náuseas, vómitos, hipotensión o hipertensión, anemia, etcétera. ¿Eso cómo se llama? Uremia. Uremia. Hay ya ni un gap elevado, porque mi riñón que está malogrado no logra manejar toda la carga ácida, entonces los ácidos aumentan, el anion gap se eleva, ¿no? Y hay una compensación respiratoria, ¿no? O trata de haberlo, por lo menos. Si yo tengo acidosis metabólica, yo voy a empezar a hiperventilar, ¿no? Voy a empezar a hiperventilar. ¿Cuál es el problema? El problema es de que cuando no puedo hiperventilar, por ejemplo, porque tengo una neumonía muy severa, por ejemplo, porque tengo un tórax inestable, tengo una herida en el tórax, tengo fibrosis pulmonar, tengo EPOC. Entonces ahí se configura acidosis mixta o doble, es decir, acidosis metabólica más acidosis respiratoria por acúmulo de CO2. Entonces esa es la peor combinación, es la más seria, la más severa. Muy bien, entonces en este paciente tenemos sepsis, hipotensión, ¿no es cierto? Lo que produce isquemia, la creatinina se eleva, hay insuficiencia renal aguda, ¿no? O crónica agudizada. La fracción excretada de sodio está elevada, 3,1. ¿Por qué? Porque hay daño tubular. Es decir, en los túbulis es donde yo voy a ahorrar el sodio. Yo voy a ahorrar el sodio. Voy a ahorrar el sodio en dos estructuras fundamentalmente. En una bomba que está en la asa de Henle, que es la bomba de sodio, potasio, 2 cloro, ¿no? Que esa bomba va a estar inhibida, por lo tanto, perdón, sí bien digo, inhibida, por lo tanto no voy a eliminar sodio ni potasio y no voy a reabsorber cloro. Y a nivel de túbulo distal, por intermedio de la aldosterona, ¿no? De la aldosterona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo me deshidrato? El riñón sensa hipoperfusión renal en la arteriola aferente. Eso estimula la mácula densa y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El angiotensinógeno 1 pasa a 2 y eso produce vasoconstricción renal y vasoconstricción sistémica. Y la aldosterona se eleva, y un hiperaldosteronismo, lo cual hace de que no elimine eh, este sodio a través en el túbulo distal, no elimino sodio, ¿no? Entonces, eso ahorra sodio y agua.
Ese es un factor. El otro factor es la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Que se va a ver estimulada, ¿no? Y al verse estimulada va a disminuir la diuresis, va a haber una disminución de la diuresis. Entonces, en deshidratación está activado el sistema renin-angiotensina-aldosterona y está estimulada la vasopresina u hormona antidiurética. De manera que eso funciona mientras el riñón más o menos está bien o hay un trastorno funcional. Pero ¿qué pasa cuando se quema en una necrosis tubular aguda, cuando se infarta? Entonces ya no se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona, no se activa la hormona antidiurética y la orina sale como quiere. No ahorra sodio, no se concentra nada. Por eso que el FeNA está alto acá, ¿no? Y al riñón le interesa poco ahorrar sodio. No puede, porque los túbulos donde se lleva a cabo ese ahorro están quemados, están necrosados, ¿no? Igual la osmolaridad urinaria, igual la presencia de cilindros granulosos, la acidosis metabólica más grave elevado, la anemia que sería, como dijimos, no hay anemia por insuficiencia renal aguda, pero pudiese ser una anemia de tipo inflamatorio o por hemodilución, ¿no? Y en la insuficiencia renal aguda, los riñones están normales, sin obstrucción de tamaño normal, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que estamos encontrando, lo que está configurando una necrosis tubular aguda. La sepsis, que por medio de de las toxinas, está pues, fundamentalmente por gran negativo, va a producir vasodilatación sistémica y va a producir hipoperfusión renal o shock, es lo que se llama el shock el shock séptico, ¿no? El shock séptico por vasodilatación sistémica. Es decir, hay hipotensión, hipoperfusión renal. Si no logro controlar la vasodilatación o la deshidratación, va a haber isquemia, ¿no es cierto? Y cuando hay isquemia ya no ahorro sodio, disminuye la tasa de filtración glomerular, ya no puedo manejar la carga ácida, todo ese cuentito de que iba a la ácidos, la eliminación de los hidrogeniones por la orina, la acidez no titulable, la titulable, los hidrogeniones libres, todas esas funciones que hace de que el riñón elimine orina, elimine hidrogeniones, se pierde. Por lo tanto, los hidrogeniones aumentan en la sangre, ¿no? Y se produce acidosis o acidemia. Igual con el potasio, ¿no es cierto? Igual con el potasio. Ya la aldosterona no puede eliminar potasio y el potasio se acumula en la sangre. Igual que en el túbulo contorneo proximal, que es donde se reabsorbe el potasio. Igual la urea, la creatinina, etc. Por eso que hay acidosis metabólica, hiperpotasemia, ¿no? Y la anemia, que en este caso no es por la insuficiencia renal, sino por la enfermedad de fondo, la enfermedad aguda. Entonces, FeNA elevado, daño tubular. Fracciones excretada de urea limítrofe alta, alteración en la reabsorción proximal, o sea, daño tubular. Osmolaridad urinaria baja, pérdida del gradiente medular, daño tubular. Cilindros granulosos, necrosis celular, daño ya estructural, necrosis de tejido renal. Acidosis metabólica más año elevado, retención de ácidos por insuficiencia renal, hipercalemia, disminución de la excreción distal porque ya no puede actuar la aldosterona. La ecografía normal descarta que sea obstrucción y descarta que sea crónico el asunto, ¿no? Por lo tanto, tenemos una insuficiencia renal aguda, intrínseca, ¿no? Por necrosis tubular aguda, isquémica, secundaria a shock septic, ¿no? Entonces, cuál es nuestro plan de trabajo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que controlar
si hemos leído de izquierda a derecha, el control de los problemas debe ser de derecha a izquierda. Controlar el shock. Probablemente vayamos a dar vasopresores, ¿no es cierto? Vayamos a dar antibióticos para controlar la infección, vamos a mantener una adecuada hidratación. Igual ya hay necrosis, igual en un inicio no va a haber una recuperación, pero probablemente pasando la semana sí la hay. O sea, no es que voy a actuar sobre la insuficiencia renal aguda, sino sobre el shock séptico inicialmente. Entonces este paciente ha tenido sepsis, hipotensión, esto ha generado hipoperfusión renal, isquemia tubular, necrosis epitelial. Por lo tanto, hay una disminución de la reabsorción de sodio, una disminución de la capacidad de concentración, un aumento de la fracción excretada de sodio, acidosis e hipercalemia, ¿no? Más o menos es así la, este, la secuencia. De todo esto, lo más importante es que controlemos la hipotensión y la sepsis. La hipotensión probablemente sea más rápida, voy a hidratar, voy a dar vasopresores, es decir, que vayan a producir vasoconstricción, a la vasodilatación, consecuencia de la sepsis. Voy a tratar la sepsis, como se trata con antibióticos y un manejo de soporte, y voy a esperar de que esa necrosis se recupere, ¿no? Y eso va a tomar semanas. Entonces, en la necrosis tubular aguda hay una fase inicial isquémica donde hay hipotensión, disminución de la perfusión renal, daño epitelial tubular, ¿no? Túbulo proximal y rama ascendente gruesa, que están, que están precisamente en ese límite entre la corteza y la media. Ahí hay una zona que se llama la zona S1, que es la que, como dije, está proporcionalmente menos irrigada y es lo que se va a necrosar o se va a infartar en primer término. Entonces, ahí ¿qué cosa hay ahí en esa zona? Hay túbulos proximales y rama ascendente gruesa de Henle. Después de eso produce desprendimiento celular, obstrucción tubular por detritos, backleg del filtrado. ¿Qué significa? Que el filtrado no solamente no va únicamente del glomérulo a través de los túbulos hacia el túbulo colector, sino también al revés, del túbulo colector al asa de Henle, al túbulo contorneado proximal y al glomérulo. Eso es backleg, o sea, va en retro, digamos, en retro. Entonces no hay forma de reabsorber sodio, hay una pérdida del gradiente corticomedular, por lo tanto no puede concentrar la orina, hipercalemia, acidosis metabólica. ¿Qué hay en la fase de recuperación? Hay una poliuria, ¿no? Hay poliuria. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque si vamos a estar, por ejemplo, restringiendo agua porque el paciente no orinaba, aquí al contrario, tenemos que dar más agua para que contrarrestemos la poliuria y el paciente no se deshidrate. Y hay una recuperación progresiva de la función tubular y renal en general. Eso también es relativo, ¿no? Relativo. La recuperación muchas veces no es total, ¿no? Por eso que el concepto de la insuficiencia renal aguda es una pérdida de la función renal potencialmente reversible. Lógicamente, si le da una insuficiencia aguda a una persona de 80 años, hipertensa, diabética, la posibilidad de que revierta, de que vuelva al estado anterior de función renal es muy poca, es mínima. Sepsis, shock séptico, disminución de la presión arterial media, disminución de la perfusión renal, hay isquemia tubular, túbulo proximal y rama ascendente gruesa, hay necrosis epitelial y desprendimiento celular. Eso obstruye los túbulos, ¿no? Porque todo ese detritus se, se acumula en los túbulos, forma los cilindros granulosos y produce una obstrucción. Esta fisiopatología de daño renal es bien frecuente, ¿no? Por ejemplo, hay
hay drogas como la anfotericina B que precipitan en los túbulos. Entonces, al precipitar en los túbulos van a producir fisiopatológicamente un cuadro clínico perdón, histopatológicamente un cuadro clínico similar a este. Aquí es por desprendimiento celular, en el caso de, por ejemplo, la anfotericina B, es porque la anfotericina se cristaliza en los túbulos. Disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, insuficiencia renal y alteración de la reabsorción. Hay una disminución de la reabsorción de sodio, ya no puedo reabsorber sodio, por lo tanto hay un aumento de la fracción excretada de sodio, ya no puedo ahorrar sodio. Disminución de reabsorción de urea, ya no puedo absorber urea, ahorrar urea. Bien digo, reabsorber urea. Pérdida del gradiente córtico medular, por lo tanto la orina ya no se puede concentrar, por eso que la osmolalidad sale cualquier cosa. Y hay retención de hidrogeniones, ¿por qué? Porque se pierde una de las principales funciones del riñón, ¿cuál es? Mantenimiento del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, una insuficiencia que no es más que la pérdida de las funciones de un órgano, en el caso del riñón se va a caracterizar, entre otras cosas, porque ya no va a poder mantener un equilibrio ácido-base y se van a acumular los hidrogenos. Con todo ese cuentito de la acidez titulable, la acidez no titulable, los hidrogeniones libres, patatín, patatán. Igual con el potasio, ¿no? Esa excreción que hay a nivel del túbulo cotoneo proximal y el túbulo distal dependiente de aldosterona, este último. Muy bien, entonces, concluyendo, la comparación entre una insuficiencia renal aguda prerrenal y necrosis tubular aguda lo da el FENA, ¿no? En la prerrenal ahorro sodio, ahorro urea, boto poco sodio urinario y es una orina muy concentrada con una osmolaridad urinaria alta. El sedimento normal. En la necrosis tubular aguda ya no puedo ahorrar sodio, no puedo ahorrar urea, el sodio urinario por lo tanto está aumentado, normal, cualquier cosa, y no puedo concentrar la orina por una disminución del gradiente córtico medular y la osmolaridad urinaria está normal o baja. Lo baja y yo estoy deshidratado. ¿No? Y es que a eso se agrega anemia por otra causa que no sea renal, en la necrosis tubular aguda va a haber una disminución del contenido arterial de oxígeno, menor entrega de oxígeno renal, que no es más que al final el concepto de shock, ¿no? En el shock hay una menor entrega de oxígeno, ¿no es cierto? A todos los órganos. Y la anemia va a empeorar esta menor entrega de oxígenos, entre otros órganos, al riñón. Mayor vulnerabilidad de la médula renal, ¿no? Entonces todo eso va a generar daño, ¿no? Entonces, finalmente este paciente tiene un contexto séptico, con hipotensión prolongada, con fena elevada, osmolalidad urinaria baja, cilindros glomerulosos, ánimo GAB elevado, ecografía sin obstrucción. Diagnóstico: insuficiencia renal aguda intrínseca por necrosis tubular aguda isquémica. Isquémica. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Macabra. El anión GAP me sirve, ¿para qué me sirve? Para ver si la acidosis metabólica es porque tengo insuficiencia renal, hay un montón de ácidos, de hidrogeniones que se están
produciendo más de lo normal por el estado de sepsis y esta acidosis metabólica, este exceso de carga ácida, el riñón no lo puede manejar. ¿Cómo se traduce eso? Anion gap elevado. Pero también puede haber acidosis metabólica no porque tengo mucha carga ácida, mi carga ácida está normal, sino porque estoy perdiendo bicarbonato, que es el principal buffer extracelular, más del 75% de los casos. En este caso, ¿cómo está el anion gap? Está normal o bajo, ¿no? Entonces, este paciente tiene acidosis metabólica más anion gap alto, tiene un montón de carga ácida por dos causas, porque está produciendo más por la sepsis y en segundo lugar, porque no, lo que está produciendo, que quizá no sea mucho, no lo puede manejar por la insuficiencia renal que tiene. Gracias, de nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario quizá? Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y espero que les sirva este caso clínico. Muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Gracias.